Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a explorar las ruinas de Calidón, o Calidón en griego, que incluyen un teatro, una palestra, templos y una acrópolis. Las ruinas de Calidón quedan en el noroeste de Grecia, en la región de Etolia, a 38 kilómetros de Patra y a 9 kilómetros de Mesologui. El sitio arqueológico está dividido en dos partes. La parte baja, de fácil acceso, junto a la carretera principal, y la Acrópolis, a 1 kilómetro del mismo camino. Empecemos por la parte baja. Lo primero que vemos y que llama la atención es un teatro con forma cuadrada, lo que lo hace único en el mundo antiguo. Las gradas tienen la forma de la letra Pi. El monumento salió a la luz durante los trabajos de construcción de la carretera nacional Adirio-Ioánina en la ladera este de la colina del Afrio. La excavación moderna del monumento comenzó en el año 2001 y continuó hasta el año 2003. La orquesta es casi cuadrada. Mide aproximadamente 16 metros por 14 metros y tiene 20 filas de asientos. Se han identificado dos fases separadas en la construcción de los asientos. Las primeras 9 filas inferiores pertenecen a la fase original, mientras que las piedras del resto son una adición posterior. La construcción del edificio del escenario data del período helenístico y parece contemporánea a la segunda fase de los asientos. Unos 200 metros al este encontramos la palestra y un Heroón, que era un santuario dedicado por los antiguos griegos y romanos como lugar de culto o conmemoración a un héroe, erigido frecuentemente sobre una supuesta tumba o cenotafio. En este caso, la tumba existe, pero lamentablemente se encuentra cerrada al público. Volviendo a la colina, nos encontramos con un templo dedicado a la diosa Artemis y un templo menor dedicado al dios Apolo, además de excelentes vistas. Dejamos atrás los templos para visitar la Acrópolis. El acceso es más complejo por la falta de mantenimiento del sitio. Se cree que tenía unos 3 kilómetros de muralla, la cual se conserva a tramos. También se pueden apreciar las bases de sus torres. En la Acrópolis se pueden ver algunos restos de edificios. Así como la base de una columna. Y antes de irnos, un poquito de su historia. Calidón era menos importante que sus vecinas Eníadas y Plebrona, pero tuvo un destino similar. Al igual que las otras dos ciudades, su población también fue forzada a mudarse a Nicópolis. Lamentablemente no hay transporte público hasta el sitio arqueológico, pero hay buses hasta Mesologui a 9 kilómetros. El acceso es libre y gratuito y se puede visitar las 24 horas. Para visitar la parte baja se necesita 1 hora, y para visitar la parte alta se necesitan entre 2 y 3 horas debido a su complicado acceso. Si están pensando visitar la zona, en las cercanías se encuentran las ruinas de Nueva Plebrona, 15 kilómetros al noroeste, una ciudad fortificada con vistas espectaculares y cisternas monumentales, y Eníadas, 35 kilómetros al oeste,
otra ciudad amurallada con paredes poligonales y un cobertizo de naves espectacular. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.